En las festividades de Río de Janeiro está el famoso carnaval que hacen en el Sambódromo, donde las escuelas de samba hacen su recorrido en una competencia de baile. Estas festividades se hacen en temporada vacacional de las Pascuas y viene gente de todo el mundo, y a pesar que es un evento que lo hace en su mayoría la gente de las favelas de Río y Sao Paulo, es muy costoso ir como espectador y es más fácil entrar como empleado del evento y así al menos te ganas un dinero. Como se llena demasiado de gente y el Sambódromo está diseñado con pocos baños, mucha gente orina entre la multitud y para evitar que eso pase, le pagan a gente externa de seguridad para que anden entre los civiles sin uniforme y evitar que la gente lo haga. Mi primo, mi hermano y yo trabajamos un par de ocasiones, pero la segunda vez fue la última para mí, ya que estuve en una experiencia que fue tan benéfica como traumática. Primero les cuento. En esas épocas tenía una condición de acné severo que ya me tenía los pómulos y cachetes muy cicatrizados y como en las favelas me la vivía jugando fútbol y sudando en el sol, se me agravó bastante. Bueno, una vez dicho eso, yo estaba esa segunda ocasión vigilando una sección del Sambódromo y entre la multitud de la parte céntrica del foro vi un grupo de extranjeros actuando muy raro, como trataban de esconder algo o alguien. Nuestra función solo era impedir que la gente no orinara. Así que si hacían otra cosa que no fuera eso no era mi problema, pero me ganó más el morbo y me empecé a arrimar por la espalda de sus gradas y en ese grupo de extranjeros que eran hombres holandeses vi cómo le hacían casi un señor muy grande de edad, que si me dicen que tiene más de 100 años se los creo. Se me hizo raro que estuviera allí porque el acceso a esa zona para un mayor sería muy complicado porque hay mucha escalera. La verdad es que no estaban haciendo nada malo, solo su actitud era extraña, por eso mejor seguí dando vueltas por la zona, buscando a borrachos que estuvieran orinando en el área. Cuando salió la escuela de samba que ganó el año pasado, toda la gente se puso frenética y las ovaciones y gritos te dejaban sordo, porque a más gritaban los líderes de samba, cada escuela hace mejor show, y es muy parecido a la energía, como cuando alguien mete un gol en el estadio. Estaba pasando esa escuela, y de nuevo volteó a ver a los turistas holandeses, y no estaban viendo la pista del Sambódromo, estaban como abrazados, y pensé que seguramente le estaban haciendo casita a una de las mujeres para que orinara, y que me bajo rápido para toparlos e impedirlo, pero cuando llego a ellos no estaban haciendo casita para lo que pensaba. Estaban todos tocando al señor grande de edad, y estaban vibrando como si estuvieran conectados entre sí. Yo pensé que le estaban haciendo algo malo y trato de separarlos, pero no me di cuenta que cerca de ellos había una señora que tenía toda la finta de que hacía macumba, de unos 50 años, y me grita que no los toque, que están curando al señor. Pero entre los gritos del Sambódromo, los presentes y la música, todo fue muy frenético, y dos señores ayudantes de la señora bruja le dicen que ya me dejen allí con ellos, al cabo ya los toqué, que en la valentía tengo un premio al menos. Pues allí estoy intentando separarlos, pero a pesar que solo estaban tocándose con las palmas, parecía que estaban pegados por pegamento o soldadura, y nomás no pude moverlos, y después de unos segundos, justo cuando la escuela de samba ganadora pasó frente a nuestra sección, empecé a sentir cómo todo estaba caliente, muy caliente, como cuando mueves los pies en la arena de playa y el calor escapa y te abruma. Me sofocó tanto que empecé solo a ver una luz blanca que me encandilaba. Pasaron a lo mucho 3 minutos, pero en mi mente fueron horas y horas. Cuando la escuela de samba ganadora pasó por nuestra sección y la intensidad de los gritos fue menor y menor, yo me empecé a agarrar conciencia y cuando ya pude al menos ver, el grupo de turistas estaban igual que yo. Muy encandilados, pero se veían felices y se empezaron a abrazar, y fue tanta su felicidad que también me veían y me abrazaban como si fuera parte de ellos. Yo no entendía nada de nada. Un señor, algo grande de edad, pero se veía sano y entero, me abraza, y en un portugués muy limitado me dice que se siente como de 20 años, y según él se ponía a bailar samba, y todos empezaron a gritarle con felicidad, que en verdad hasta contagiaba. Trato de retirarme de ellos poco a poco y de lejitos me pregunté que dónde estaba el señor de 100 años que todos tocaban y buscándolo entre la multitud alguien me toma por la espalda y me empuja por el pasillo detrás de las gradas. Eran los señores que estaban con la bruja y ahí pensé que ya me había metido en un problema y que me harían una macumba o hasta vudú. Les dije que no soy malo, creo en Dios y no quiero problemas, solo vine a trabajar y les mostraba mi gafé de seguridad. Y ellos se empiezan a reír y me dicen que solo no diga nada de lo que acabo de ver aquí.
No me lo dijeron 2 veces y me retiré de la zona a calmarme y buscar a mi hermano y primo y decirles que yo ya me iba. Estuve unos minutos y ya más calmado pensé que no era necesario irme, solo tendría que dedicarme a hacer lo mío, y me puse a dar vueltas, y entre que vi a unos chicos argentinos orinando en las gradas, me fui a apoyar a un colega y se me olvidó todo el show con los extranjeros. Cuando acabó la pasadera de escuelas de samba y la gente estaba muy enfiestada y tomada, era cuando más atentos teníamos que estar, porque era cuando todos orinaban donde les da su gana. Estábamos los de seguridad, dándole fluidez para que la gente avance por nuestro pasillo, y veo a los turistas holandeses muy alegres tomando, y allí al fin pude ver al señor de 100 años, pero se los juro por la madre morena, que ahora se veía como de 50 años, y atrás de ellos estaba la señora, que afirmo era bruja, y sus ayudantes, y cuando me vieron, riéndose me hacen la señal que guarde silencio, y se van detrás de los extranjeros. Pues ya mejor me pongo a hacer mi trabajo, y cuando al fin ya salió hasta el último persona del Sambódromo, me voy a la bodega donde estaba la agencia que nos contrató, y ahí ya estaba mi hermano, primo y unos amigos de la favela cercana, que resultó que también estaban trabajando en lo mismo, y cuando me acerco a ellos, mi hermano con una cara de susto me dice que si estoy bien. Le dije que la verdad es que no, me pasó algo muy raro, pero me da miedo contarle. Nos fuimos a las camionetas que nos iban a llevar a nuestras casas, y ya les dije que guardaran secreto, pero creo que estuve presente en una vacumba, allí en las plenas del Sambódromo, y les conté lo que pasó. Cuando acabé, mi primo me dice que con razón tengo ahora la cara así, y yo pensando que se refería a que estaba aún pálido y con las ojeras del susto, le digo que es por eso. Cuando llegamos a la casa, le dije a mi hermano que no le dijera nada a mamá Rosa, mi abuela. Él me dice que aunque no le diga nada, ella se va a dar cuenta al verme la cara. Y pensando que a lo mejor tenía algo raro, como una marca de macumba o lo que fuera, me vio en el espejo y tenía sana la piel de donde padecía acné. Eso sí, se veía la piel sensible, pero sana, y me voy al cuarto, me quito la camisa e igual, la espalda ya la tenía muy sana. Yo empecé a llorar entre una mezcla de felicidad y miedo, porque tenía muchas cosas en la cabeza. Feliz porque al fin ya no le iba a batallar con el tema del acné, que es algo que me acomplejó mucho de joven, pero también ya lo había asociado todo eso con esa cosa extraña que presencié en el Sambódromo. Le dije a mamá Rosa lo que estaba pasando, y ella me dijo que no sienta miedo, que las cosas buenas le pasan a la gente buena, y de alguna u otra manera eso fue un regalo para mí. Desde entonces ya jamás he vuelto a poner un pie en lugares concurridos de la bahía, por miedo a ver algo similar. Ahora que empezó la plataforma de Airbnb, convencí a mis viejos de que rentáramos el country que tenemos al sur del país. Es un lugar de muy difícil acceso, pero cuenta con buena demanda en verano, por lo hermoso que se ven los paisajes y lo cercano de las lagunas. El año pasado me tocó conocer un par de mochileros de España, que tenían más de 9 años recorriendo de norte a sur todo el continente americano en 2 ocasiones. Ambos eran unos jóvenes de buena complexión en sus 30s. Me dijeron que esta es la segunda vez que pasan en Chile, y esperan al fin ver algo extraterrestre, porque en su última visita les pasaron cosas increíbles. La primera fue que estaban haciendo senderismo, cuando uno de ellos le comenta al otro que no se asuste y actúe normal, pero que arriba de ellos, a unos 20 metros de altura, hay una esfera metálica que ya tiene más de 20 minutos siguiéndolos. Esa esfera era grande, metálica, y no trataba de esconderse. El reflejo del sol se notaba en su estructura, y quizás, algo inquietos por tenerla detrás, quisieron cortar camino por una piquera de riscos, y de allí les salió a lo que ellos llamaban una avestruz pequeña, pero seguro se referían a una yandú, adulto, y esos son tranquilos, por lo general, pero cuando están cuidando sus crías son muy agresivos, y te atacan con las garras de pico con mucha furia. El animal se le dejó ir encima a uno de ellos, pero esta bola metálica descendió rápido, y con movimientos erráticos empezó a ahuyentar al animal, a la par de un zumbido muy ligero, pero sí perceptible al oído humano. Asustados, decidieron avanzar lo más que pudieron, y cuando llegaron a un sendero donde un río se bifurca, la esfera bajó a 1 metro del suelo y se quedó quieta, como impidiendo el camino hacia ese costado izquierdo a los jóvenes. Ellos dicen que asustados hasta le hablaron a la esfera y le dijeron que no irían para ese costado del camino y siguieron su ruta hasta llegar a un poblado donde allí pasaron la noche. La gente de la comunidad
Les decía que no habían visto esferas metálicas por la zona, pero sí habían escuchado el zumbido que ellos comentan. En su afán de explorar, llegaron a la conclusión que esa esfera de luz era un vigía que estaba cuidando que no tomaran cierto camino. Ellos estaban muy motivados a ir al día siguiente, pero los adultos de la comunidad les dijeron que si se perdían no harían por buscarlos. Eso les bajó las ganas y pasaron 2 días más en esa comunidad, y en la segunda noche ellos lo pasaban en sus camping, en una meseta verde, y estaban tomando café con una buena fogata enfrente, cuando empezaron a ver muchas luces en el cielo y se movían a una dirección, y a estos majos se empezaron a emocionar y querían ir a ver qué pasaba. Apenas amaneció se alistaron y se fueron para allá, no sin antes agradecer las hospitalidades, y se regresaron por el camino para llegar al río que se dividía, y la esfera metálica no los dejó pasar. Cuando llegaron al lugar, cada vez que se acercaban más fuerte se hacía el zumbido, hasta un punto en el que les empezó a generar dolor de cabeza y perder la orientación, y esperaron allí hasta que el zumbido bajó de intensidad, y poco a poco, de nuevo, querían seguir avanzando. Lo hicieron un poco cuando uno de ellos vio un ser con la apariencia de una sombra. Se veía sólido y con brazos y piernas, pero al verlo fijamente se veía todo a su alrededor viciado, como si sus ojos en ese momento fuera una señal, y las imágenes se ponen con muchas líneas de colores y no se distingue del todo lo que ves. Eso mareó mucho a uno de los jóvenes, y fue tanta la desorientación que se desmayó, dándose un buen golpe en el suelo. Su amigo, el que no vio nada, como pudo empezó a arrastrarlo para llevárselo de allí, lo más que pudo, y apenas avanzando unos pocos metros, el otro joven pudo ver a esos seres en la misma condición de la vista, pero ahora eran varios, más de 10 sin duda. De entre todos ellos salió un señor humano normal, por así decirlo, de unos 50 años con ropa de civil, y con una voz autoritaria les dijo que se retiraran mientras se acercaba a ellos. Ahora, en lugar de arrastrar al joven, lo incorporan entre los dos y se lo llevan cargando. El joven le preguntaba al señor qué son esas cosas, pero él solo decía que se callara y avanzara, y que no voltee para atrás. Los dejaron algo lejos, y el señor les dijo que apenas el chavo pudiera avanzar, se fueran de allí lo antes posible, y para ver que hablaba en serio, sacó su arma, y dio un par de tiros al aire para asustarlos. Apenas el joven pudo ponerse de pie, se fueron de allí. Yo me quedé sorprendido por la situación, y les dije que no sé si en este country puedan ver algo como lo que vieron allí, y ellos me contestaron que algo les dice que así será. Estuvieron 2 semanas, y cuando se retiraron no quise incomodarlos con preguntas, pero al despedirse me dieron gracias, y me dejaron una nota en la mesa que decían, aquí también están. Eso me asustó bastante, y al comentarle eso a mis viejos, me dijeron que mejor ya dejáramos de rentar el lugar, y eso hicimos. Cuando estaba en mis 20s estuve con la idea de irme a los Estados Unidos a trabajar y ganar dinero, y como me juntaba con la Mara, ellos tenían contactos para pasarme por la frontera y darme asilo y un trabajo en cuanto llegáramos, así que al final acabé yendo con otro joven de la pandilla. El proceso fue difícil y nos deportaron 2 veces, pero cuando al fin pasamos duró poco el plan. No teníamos ni 3 meses del otro lado cuando nos metimos en un problema. Mi amigo se hizo de palabras con otra pandilla, y entre el enfrentamiento perdió la vida. Eso puso de cabeza el condado donde vivíamos, y la policía y las pandillas estaban con el dedo en el gatillo, listos para cobrársela al primero que vieran tirando clica. Yo me empecé a distanciar poco a poco del barrio, y cuando hubo una gran redada en la zona, se desarticuló todos los nexos de salvadoreños del lugar, y la gente que no se fue presa se regresó al país, o en mi caso, aprovecharon para rehacer su vida. Yo no tenía familia directa en El Salvador. Viví desde niño con mi tía abuela, así que fue fácil que me perdieran la pista. Durante 10 años estuve con perfil bajo por el norte del país, pero también por problemas con el vicio me deportaron para mi tierra, y ya todo estaba más cambiado que nunca. Resultó que la Mara ya era tan poderosa que controlaba ciudades enteras, y eso sí, la violencia con la que se logró, eso era reconocida en cualquier lugar que pisaras. Cuando llegué, muy poca gente de la camada joven me ubicaba, pero los adultos solo un par lo hicieron, y ya sin mucho plan de vida, regresé a la pandilla y a los malos hábitos. Un fin de semana estaba en el punto echando halcón con 2 de la bola cuando vi algo que me dejó congelado. Era el joven con el que me fui a Estados Unidos años atrás y por desgracia en el pleito de pandilla falleció, y cuando se me acerca lo hace como si nada hubiera pasado, saluda a todos, incluso a mí. Se acercó, pidió una birria para embolarse y se puso a hablar sobre que ya tenía días con dolor de hombro de una caída que tuve en moto.
Los presentes estaban platicando muy normal y yo seguí impactado por verlo de nuevo, y entre el shock y el miedo traté de hacer memoria si este amigo no tuviera hermanos mayores o hijos que se parecieran a él, pero no que recuerde. Estaba igualito, con las mismas placas y tatuajes en la piel, en las mismas zonas. Estuvo 30 minutos y después dijo que mejor se iba a acostar, porque aún tenía dolencias del pencazo de la moto, y apenas se fue, pregunté quién era él, y me dijeron muy poca información, que llegó hace un año de Estados Unidos, y que en su caso era similar al mío, porque al llegar no tenía familia, y se instaló en un pocito arriba de la casa de un vecino, que también es de la pandilla. Yo tenía mucho en la cabeza, y mejor me fui a acostar por la tremenda puya que acababa de vivir. Al día siguiente me di la tarea de preguntar por esa persona, y la verdad es que nadie sabía mucho de nadie. El problema de la Mara es que una vez que te metes, se pierde mucho el vínculo con tu familia, ya que es otra familia la que te abraza, y te pierdes entre tantos que son. Así que nadie sabía mucho sobre él. Solo que estuve en California y pasó casi 7 años en la cárcel, y cuando salió, mejor se vino para acá, y cayó súper bien, porque a todos les agarró el modo y rápido hizo mella. Empecé a creer que todo era alucinación mía, porque de nuevo retomé el vicio y me empecé a poner cada vez más paranoico. Una noche me puse súper mal y andaba como loco por las calles a la buena de Dios, cuando veo a este joven que me generaba muchas dudas, y sin nada que perder me le dejo ir encima, y cuando lo tenía sometido le dije que a mí no me engaña. Yo sé que él no es Mario, el verdadero Mario perdió la vida en California. Al principio me decía que estaba loco y que lo dejara en paz, pero yo me aferré y me aferré, hasta que este joven le cambió la voz y me dijo que me calme por mi bien, que no sé en lo que me estoy metiendo, y esas palabras como que me pusieron eufórico y le empecé a soltar golpes, pero no le hacía nada, y después, como si yo pesara solo 10 kilos, me aventó con su mano a más de 3 metros de distancia y me di tremendo pencazo en el marmoleo de la calle. Me desmayé y desperté el día siguiente, a la buena de Dios, en una orilla de la calle, pensando que mejor simplemente me pasé de vicio. Todo cansado me regreso a donde me estaba quedando, y traté de calmarme y pensar de nuevo que todo esto era una locura mía por los vicios, y por el amor que Dios me tiene, tuve fuerza para decir, basta, y dejé los vicios de golpe. De manera paralela me acerqué a Dios, y poco a poco me la fui llevando. En mi grupo de ayuda había un señor que fue de los primeros que empezó este movimiento de la Mara en California, por allí a principios de los 80s. Era alguien muy respetado por todos, a pesar que era gente que te ayudaba a salir de la vida del peligro, y como tenía mucho respeto, me animé a contarle lo que pasó con aquel joven que falleció en Estados Unidos, y ahora lo vio caminando como Lázaro por las calles, como si nada hubiera pasado. Él me escuchó y no me juzgó. Cuando acabé de contarle todo, me dijo que no cree que esté loco, y que necesita que esté con los ojos bien abiertos para saber cuándo actuar cuando sea necesario. Yo sentía que él sabía algo, pero no me lo quiso decir en su momento, pero independientemente de eso, al fin sentí un poco de calma al contar lo que pasó. Pasaron 2 meses difíciles de abstinencia, y cuando ya estaba en mi momento más bajo, el patrón me habló y me dijo que necesitaba un favor. Lo acompaño a una casita, algo retirada de la colonia, y al llegar me dice que me cree. Me cree que Mario, el de la zona, no es el verdadero, que el verdadero Mario falleció en California, y lo sabe porque él está consciente que hay otro joven que está siendo usurpado por algo o alguien desde hace 3 años. Él siempre tuvo sus dudas, pero ahora que le comenté mi experiencia, la reafirmo, y me dice que si cuenta conmigo para hacer lo correcto en su momento. Le dije que sí, nos esperamos otro mes, y ya más sano y fuerte, llegué al antiguo punto con las antiguas amistades, y cuando vi a Mario, actuó como si aquel enfrentamiento en la calle jamás hubiera pasado. Me hice el desentendido, y cuando cayó la noche, lo seguí por detrás, y de nuevo me le lanzo. Ya más sano y con más energía, pude dar un poquito de más batalla, pero entre el forcejeo llegó el patrón del grupo religioso, y con voz autoritaria nos dijo que paremos. Ambos lo hacemos, y estando de pie, le dijo a Mario que vaya por Ezequiel, y que nos espere en la casita para hablar con nosotros, y él sabe que no irán, y harán lo correcto. Mario se retira, y yo me voy con el patrón para aquella casa a esperarlos, y pensando que estarían locos si en verdad fueran a llegar, pero llegaron. Ezequiel, Mario y Jorge, otro de la pandilla, que no lo veías muy seguido por la zona, ya que él estaba yendo y viniendo entre Guatemala y El Salvador. Nos tomó por sorpresa que fueran 3 los individuos, pero mi patrón actuó con presencia, y les dijo que aquí se sale de 2 formas, de pie, hablando con la verdad, o con las patas por delante, si tratan de hacer una mala movida.
Mario dijo que no querían problemas, solo querían estar un rato entre nosotros para después irse más al sur. Ezequiel y Jorge dijeron algo parecido, que el destino es Colombia, ellos son de allí y solo buscan la forma de regresar. El patrón les preguntó qué es lo que les impide ir a Colombia, porque al parecer, sea que fuera, ya dominan el actuar como nosotros. Y Mario dijo que el problema no es que los descubran, como podrán ver, son buenos haciéndose pasar por gente común y pasar desapercibidos. El problema es que hay seres cuidando que ellos no entren a Colombia, y a ellos es casi imposible engañarlos. Y ahí fue cuando el patrón me dijo que me saliera de la casa para hablar a solas con ellos. No sé cómo fue el acuerdo, pero cuando acabaron de hablar, el patrón me dijo que ya todo estaba arreglado y me mandó a mi casa. Al día siguiente nos llegó la noticia que Mario, Ezequiel y Jorge aparecieron sin vida por la zona roja de la Rinconada, y todo parecía que fue un ajuste de cuentas entre cédulas de la pandilla. Mi patrón se adjudicó el darles cristiana sepultura, y cuando estuvimos velando le pregunté que si esos seres siguieron su camino. El patrón me dijo que sí. Él conocía gente que podía llevarlos para su destino, y ellos aceptaron el trato, siempre y cuando dejaran los cuerpos de los jóvenes aquí. Por último le dije que si esos seres son gente de Dios, y el patrón riendo me dice que todos los seres en el universo lo somos. La única forma de no serlo es alejándote de él o perdiéndote en el camino, y es por eso que cuando tengas la oportunidad, ayuda a guiar al rebaño en su palabra. Eso es lo que he estado haciendo, y sobre el patrón, jamás me dio información sobre qué eran ellos, pero a lo que entendí es que no eran malos, solo querían llegar a su tierra y sentirse en casa, como lo fui yo hace ya muchos años. La Mara Salvatrucha, o también identificada como la MS-13, se fundó en la década de los 80 en los barrios pobres de refugiados de Los Ángeles, en Estados Unidos, y es considerada como bloque criminal de renombre a nivel mundial. Cuenta con cerca de 300,000 adeptos a la organización y mantiene actividades ilícitas en Centroamérica, México y California, y es considerada dentro del top 10 de las pandillas más peligrosas del mundo, según la revista Time. Mi madre nació en una comunidad del norte de la capital, donde el chamanismo era una actividad muy fuerte a principios de los 80s, y era muy común que gente pudiente de Quito viniera hasta esta zona por trabajos de sanación, pero también para hacer malas jugadas. En aquellas épocas, dice mi mamá, que cuando tenía como 15 años conoció un joven que era muy bueno jugando fútbol y que apenas tenía 14 años, pero con un físico y velocidad de alguien mayor. Cuando lo veían jugar, todos decían que ese niño sería sin duda un profesional, y hay ocasiones que cuando se enteraban que la familia de este chico le batallaba con cosas como comida, ropa o calzado, la misma comunidad se cooperaba para apoyarlos, porque todo el pueblo le tenía mucha fe a ese muchacho, que aparte de su talento para el deporte, era muy tranquilo y respetuoso. Su papá se lo llevó a la capital para probarse en un club y quedaron encantados con él. Le dijeron que a los 16 años ya podría llegar al club, que mientras se cuidara y siguiera entrenando, pero el papá al ver que tenía potencial, se lo empezó a llevar a jugar al llano, cobrando un buen dinero, a pesar que aún era un niño, y en uno de esos partidos le lastimaron el tobillo, de manera accidental, de un pisotón. El padre del chavo no le contó a nadie, y fue a pedir favor a los chamanes de la comunidad, que le curaran la lesión, pero al parecer sería muy caro el trabajo. El mismo pueblo se cooperó para pagar el trabajo y el reposo del chamaco, y el padre del chavo juró que pagaría a todos los del pueblo, y fue en cosa de días que el niño mejoró. El problema fue que el padre se hizo tanto la idea que su hijo lo sacaría de pobre, que empezó a darse vida de rico en cantinas, tomando, jugando y apostando a expensas, que apenas su hijo llegara a los 16 años, ya se probaría y quedaría en las inferiores de un famoso equipo de primera división. En esos 2 años que faltaban, el papá se endeudó, tanto a expensas de la garantía de su hijo, y como la gente ya se estaba cansando de la actitud, le empezaron a cobrar, y ya con la soga al cuello por segunda vez, empezó a llevárselo a jugar a los llanos para que ganara dinero y calmara a la gente. Pero para mala fortuna, por segunda ocasión se lesionó, ahora de la rodilla, y ya con la fecha cercana de las pruebas, fue de nuevo con los chamanes para pedir su ayuda, pero no se la dieron. El padre, ya sin nadie quien lo apoyara, se metió con gente peligrosa de un cártel, y a ellos les pidió dinero para pagar a los chamanes, y se lo dieron con la condición que lo que ganara el chavo, una gran parte sería para ellos. Así que lo hizo el padre, aceptó el dinero, le pagó a los chamanes, pero por ya deber hasta el alma, se fue a Colombia con su esposa e hijos para no pagarle a nadie
y mejor allí empezar la carrera del niño en un mercado que pagaba mucho más, pues la familia huyó de su comunidad y nadie supo de ellos. Pero una noche, precisamente antes del fin de semana y unas pruebas que le harían al muchacho, en la casa donde vivían, dice que él estaba con su mamá afuera comprando en la mecena de la zona, cuando llegaron un par de señoras y saludaron a la familia. Preguntaron por una dirección y cuando se despidieron, una de esas señoras con la punta del dedo le tocó el pecho del lado izquierdo al chavo. Se les hizo raro, pero nada fuera del otro mundo, y se fueron para su casa. El niño fue a hacer las pruebas y quedaron encantados con él, y por solo entrenar en las inferiores iban a darle muy buena paga, pero cuando le hicieron las pruebas físicas vieron que el niño tenía un soplo en su corazón. Después de hacer unos análisis y resonancias, vieron un problema en sus arterias, que era peligroso en la condición de agitarse en la actividad física. El papá dijo que era imposible, que hace apenas un año atrás le habían hecho la misma prueba y no tenía nada, pero era difícil saber cómo fue que apareció. Fue a todos los clubes de fútbol y sabiendo de esa condición, así fue a la reencarnación de Pelé, no había forma que se arriesgaran a ficharlo. El padre se enojó porque aseguraba que todo esto fue trabajo de los chamanes de su comunidad para vengarse de él por huir a Colombia, y en un ataque de ira se fue a confrontarlos. Al chavo ya le daba igual el fútbol, así que su mamá se lo trajo de nuevo a él y su hermana para su pueblo natal y vivir una vida tranquila, ya que sabían que con ellos no era el problema y fueron bien recibidos por el pueblo. Del papá ya no se supo nada, hasta 10 años después, que dice que lo vieron en Quito como indigente, con una pierna amputada y ya mal de la cabeza, diciendo que las sombras le comieron su pierna y cosas muy extrañas. Aún así la familia hizo por traerlo al pueblo y cuidar de él, pero falleció a las semanas. El chavo, desde aquel análisis clínico, dejó de hacer actividad física de manera pesada y se dedicó de lleno a la escuela. Y 10 años después de todo este asunto, se casó con mi mamá y nos tuvieron a mí y 4 hermanos. Tenemos una vida muy tranquila y bonita, ya que mi papá hizo carrera en la política y dedica cuerpo y alma en mejorar la comunidad que siempre lo ayudó. A veces le pregunto que si extraña jugar fútbol, y él dice que la verdad no, pero extraña ver a su comunidad verlos feliz cuando metió un gol en los torneos de la comunidad. Por eso está en la política, para ahora llevar mejoras a su pueblo. Yo tenía 23 años cuando el huracán Paulina llegó a México y les puedo contar de viva voz que antes, durante y después de la tragedia pasaron cosas muy pero muy extrañas en la zona selvática del área donde por desgracia varios ríos se deslavaron y según tengo entendido hubo más de 300,000 personas en total, perdieron sus casas y duraron meses incomunicados. Les puedo contar al menos una docena de historias, pero hoy me centraré solo en una, ya que en esta historia aparecieron unos animales impresionantes que les puedo jurar que vi a metros de distancia. Era octubre y un par de días antes que tocara el suelo el huracán, mi papá y mi tío se habían ido a una loma para encostalar tierra y ponerla a la entrada de la casa y no entrar el agua. Y yo estaba con mi esposo y mis niñas en casa de mi mamá, que estaba en una zona más elevada, y a pesar que sí teníamos miedo, tratamos de no asustar a las niñas. Estábamos escuchando la radio, cuando los vecinos empezaron a gritar con fuerza, y mi esposo nos dijo que nos encerráramos con las niñas en el cuarto, y él iba a ver qué estaba pasando. Tardó como 30 minutos en llegar, y cuando lo hizo, tenía la cara como si hubiera visto al diablo, y apenas, uniendo un par de palabras, dijo que nos pusiéramos a rezar, que el huracán no solo va a traer algo malo, también lo está sacando del monte, y me hizo la seña que nos fuéramos atrás de casa. Estando en el corralito, nos contó que los vecinos estaban gritando, porque una serpiente gigante estaba arrastrándose camino en dirección a la casa, que era enorme, gruesa, como el caso del carnicero que usa para freír carne. Si de por sí semejante animal es una pesadilla, lo que daba aún más miedo es que parecía que tenía inteligencia, porque entre todo el tumulto de gente corriendo, un vecino se le paró enfrente con su machete y amenazó a la serpiente. El señor le hablaba y le decía que no pasara por la ranchería y que fuera al río por el muladero, y con el machete le apuntaba por donde. Mi esposo todo eso lo vio de lejos, pero cuando la enorme serpiente se fue por el muladero, dice que vio cómo se empezó a deslavar la loma verde, que es como un cerrito, y de ahí salió otra enorme serpiente. Fue cuando todos se fueron de allí y dejaron al señor con su machete a su suerte, que seguía solo haciéndoles frente. A mi mamá se le bajó la presión del susto, y más
porque su hermano y mi papá seguían precisamente en esa loma, escarbando tierra para encostalar. Mi esposo se me hincó y me dijo que le echara la bendición, porque iba a buscarlos. Besó a las niñas y se fue con el machete para aquel lugar, y a mí no me tocó de otra más que rezar, con harto fervor, pidiéndole a Dios que mi familia estuviera bien. Mi mamá, apenas se puso mejor, nos dijo que fuéramos a la casa de la vecina. Estando allí, esperamos casi una hora, cuando al fin llegó mi esposo, mi papá y mi tío. Nos volvió el alma al cuerpo a mi mamá y a mí, y nos dijeron que gracias a Dios todo está bien, que estando en la loma no vieron nada extraño, pero que desde arriba se veía que todo el pueblo estaba rodeado de serpientes enormes, y parecía que todas estaban buscando el cauce del río para irse en él, porque la lluvia era algo pesada y los caminos enlodados les era fácil desplazarse. Cuando vieron semejante cosa, quisieron bajar rápido para venir a la casa, pero otro señor que estaba allí con su hijo también encostalando tierra, les dijo que no se bajaran, que es peligroso, porque esos animales bajan tan rápido y revolcándose que te llevan entre las patas y te aplastan, que es mejor esperar que ya no se vea ninguna para bajar, y que no nos preocupemos por esas cosas, no son malas en ese estado, lo son cuando están de la otra forma. Eso no lo entendieron, pero cuando ya no se dio movimiento, bajaron de la loma, y medio caminando se encontraron a mi esposo, y ya les contó todo lo que estaba pasando, y al llegar a la entrada del pueblo, ya todo se veía más tranquilo. Se acercan al señor del machete, que repeló a la primera serpiente, y le dijeron que se viniera para casa, que ya está helando, con el aire de lo recio de la lluvia, pero el señor dijo que ese viento y el aguacero no le hacen nada, y se quedará hasta que ya no vea a ninguna serpiente. Como el aire y la lluvia empezó a pegar con fuerza, mi papá nos dijo que mejor nos fuéramos para la casa de su compadre, que estaba en un terrenito todavía más elevado, y estando allí lo pasamos, pero por el miedo que el huracán ya pisara tierra. Allí, la abuela del compadre de mi papá, que era una señora de fácil más o menos 90 años, nos estaba explicando que esas serpientes que vieron mi esposo, papá y tío no son simples animales, son nahuales castigados. Que ella cuando era niña le tocó ver cómo un grupo de señores empezó a traer gente de otras zonas para justiciárselas por andar haciendo brujería. Que estaba consciente de la existencia de los curanderos, chamanes y patronas de curación, y a ellos se les respetaba, porque no se metían con nadie, al contrario, ayudaban y bastante, pero que si hubo una época que otros brujos estaban haciendo de las suyas en comunidades indígenas y a la gente las hartó. Empezaron a cazarlos y cuando lo hacían no los querían enterrar en sus tierras, así que se los trajeron para esta zona y los enterraron en la loma. Ya con lo que nos había contado mi papá sobre lo que dijeron que salían esos animales de la loma, ya estábamos muy asustados y se puso peor cuando se cayó el cielo con tremenda lluvia y ahora sí se deslavó el río, esa loma en especial, y el aire del huracán estaba ya tumbando las casas que no eran de material. Evacuamos junto a más personas y ahora sí aplicamos la de si puedes caminar vas a ayudar, y hasta yo me puse a cargar en un camastro a una señora, mamá del compadre de mi papá, y cuando ya estábamos en un suelo más firme nos paramos a descansar y mi esposo me dice que mire hacia la ranchería, y cuando lo hago veo los senderos que ahora eran cauces de lodo, se veían como serpientes gigantes avanzaban por allí. Se los juro, yo al menos vi media docena de ellas. Quizás no dimensionaba el tamaño porque estábamos algo lejos, pero se veían tan grandes el serpenterío que te puedo decir que medían de largo lo de 3 casas, que si lo ponemos a metros eran no menor a 25 metros. Cuando logramos movernos más al norte, nos dimos cuenta que mucha gente se puso rejega y no abandonaron sus casas, y entre ellas el señor que espantó a las primeras serpientes con su machete a la entrada de la ranchería. Mi papá dice que cuando la cosa se calmó un poco, bajaron los adultos a ayudar a desoldar los caminos y que en un sendero encontraron una serpiente enorme muerta, y cuando la quisieron machetear para aventar al río, varios señores dijeron que no hicieran eso y que mejor la taparan con lodo y que no más de 2 días ya no iba a haber serpiente gigante, y así pasó. A una en especial la taparon por completo y a los días desapareció. Para la gente que le tocó vivir el huracán fue algo muy triste, porque a pueblos como el de donde soy yo jamás llegó la ayuda por lo difícil que era el acceso a la zona, ya que había mucha loma y cerritos y todos se deslavaron. Nos tuvimos que desplazarnos más al norte para empezar desde cero, y me daba mucho enojo que cuando contábamos lo que pasó en nuestra zona nos tachaban de locos,
diciendo que eso de las serpientes gigantes era puro cuento de gente ignorante. Una vez lo conté a una vecina que le tenía mucha confianza, lo que viví en aquella ocasión, y me dijo que eso pasa en todos lados. No lo sabemos, pero hay mal enterrado por todo el mundo, y solo los eventos como los terremotos, los huracanes, las sequías, es que a veces que afloran esos males en la tierra, porque si nos ponemos a pensar, nosotros somos los últimos inquilinos de esta tierra, ya que tiene cientos de años habitadas por otras cosas que la mayoría desconocemos. Con el respeto a las personas que fallecieron en aquel triste evento, aquí van unos datos. El huracán Paulina fue un ciclón tropical que tocó la tierra en el sur de México el 8 de octubre de 1997, siendo uno de los más mortíferos, destructivos y costosos del país. Las inundaciones crecientes de los ríos y deslaves afectaron severamente una de las regiones más pobres de México, dejando entre 230 a 400 personas sin vida y cerca de 300,000 personas que se quedaron sin hogar, pero se estima que fueron muchas, pero muchas más, ya que no había registro de algunas comunidades de la zona. Viví hasta los 19 años a las afueras, al noroeste de Medellín, cuando me fui a estudiar a México, y la vida me acabó instalando allí, casándome y teniendo un par de bebas. Empecé a visitar mi país cada año, y después cada 2, y después cada 5. La última vez que lo había visitado, habían pasado 7 años sin poner un pie en mi tierra, y fue a principios del 2000 cuando llegué, y todo estaba muy cambiado. Tomé un taxi del aeropuerto rumbo a mi casa. Cuando empezamos a dejar la ciudad y empecé a ver los prados me dio mucho gusto. Ya era de noche, cerca de las 9, y el chofer me dice que lo disculpe, pero se tiene que parar a orinar, que ahora por su edad y condición le dijeron que apenas sintiera ganas lo hiciera, para evitar inflamaciones, y aproveché, y también me bajé, porque ya me estaban dando ganas, y aún faltaban como 20 minutos para llegar a casa de mis padres. Ambos estábamos en una zanja a un costado del camino. Terminamos, y cuando ambos nos queremos regresar al auto, este empieza como a hacer ruido, como que se le escapaba el aire a una llanta. Yo pensé que seguro alguna alpina perdida de algún corral cercano se acercó y estaba mordiendo la llanta. El chofer creo pensó lo mismo, porque le dio la vuelta al auto tratando de espantar al animal, y al llegar se quedó quieto y mirando fijamente, y después empezó a dar pasos pequeños para atrás. Con las manos me hacía la seña que me moviera, y yo por dármelas de valiente me acerqué a él pensando que podría ser lo que le daba miedo al señor, una víbora quizás. Me acerco y se los juro, mis panas, veo una cabeza del doble del tamaño de una pelota de fútbol. Era la pura cabeza, estaba pegada a la llanta y no la estaba mordiendo, la estaba lamiendo, y rápido se me vino a la mente que unos minutos atrás pasamos por encima de un montón de duraznos tirados. La cabeza era como la tuya o la mía. De primero pensé que fuera de una mujer porque el pelo estaba algo largo. El señor chofer se quedó duro y yo, sin saber qué hacer, moví al señor para decirle que nos subamos al carro y arranque, pero en eso la cabeza volteó, y no me lo van a creer, pero se elevó nuestra estatura y flotaba. Se nos acercó lentamente como si fuera de helio, el pelo también le flotaba, y los pocos segundos que la vi ya confirmé que era la cabeza de una mujer. Yo cerré los ojos y también me quedé duro sin poder moverme. Empecé a sentir la respiración de la cabeza a la altura de mis ojos y labios, y después en mi nuca y hombros. Cuando sentí que se retiró, abro los ojos, y ya sin saber dónde estaba, tomé la chaqueta del señor y lo jalé a la fuerza, y después de un par de pasos, el taxista entendió que ya era el momento de huir, y nos subimos al carro, y lo arrancó a la primera y nos fuimos a toda velocidad. Cuando llegamos a la casa, mi mamá lloró de felicidad al verme, y mi papá emocionado me quiso abrazar, y yo estaba aún en shock. Al ver que ni el señor y yo estábamos bien, mi mamá nos ofreció soda y nos preguntó qué pasó. Después de que el azúcar de la soda me subiera la presión, contamos lo que vimos, y mi mamá ya nos calmó diciendo que no importa, ya estamos a salvo aquí. Mi papá tuvo que llevar al chofer al aeropuerto en su carro, y mi tío se llevó el taxi. En Latinoamérica, las leyendas de las cabezas voladoras son atribuidas a la reencarnación de seres mágicos afectos a la brujería. El vuelo nocturno de las cabezas, sus aterradores sonidos y su capacidad para augurar desgracias pueden ser interpretados como señales para mantener a raya a aquellos que se desvían del comportamiento aceptado en la comunidad.
Mi abuelo vivió de niño en una comunidad montañosa en las afueras de La Paz, y él nos contaba que desde niño su comunidad siempre estuvo familiarizada con los objetos voladores en el cielo. Llegó a ser tan común que la gente les perdió el miedo por completo, porque ellos siempre pensaron que como no molestaban a nadie, no había por qué sentirse agredidos. Mi abuelo tenía 11 años, a principios de la década de los 50, cuando pasó una peculiar situación. En su comunidad, cada familia tenía en posesión mínimo un par de alpacas, que son como unas llamas, más pequeñas, pero significativamente con más pelaje, y culturalmente hablando, en su pueblo, a mayor cantidad tenías, más respetado eras. Con la venta del pelaje que hacían cada verano, compraban insumos para el año, y durante décadas vivieron solo de ese mercado. En la casa de mi abuelo tenían 3 alpacas, entre ellas una hembra, que era el tesoro de la familia. Una noche mi abuelo no podía dormir, porque esas mentadas luces estuvieron dando vueltas en la montaña por horas. Y a la mañana siguiente, cuando su padre lo despertó para salir a pastar con los animales, ya no estaba la alpaca hembra en el corral. El hurto de un animal era cosa seria en esas épocas, así que se dieron la tarea de buscar el animal entre la comunidad, y apareció en la granja de una familia, a 3 kilómetros de distancia. Cuando les reclamaron semejante problema, la familia juraba que ellos no hicieron nada. La alpaca simplemente apareció allí. Como en esa familia la abuela era partera, tenían credibilidad, y ese día dejaron todo en el olvido. A la noche siguiente, las luces aparecieron de nuevo, y el padre de mi abuelo salió a mascar hojas y cuidar su corral para que no desapareciera otro animal. Dicen que se quedó dormido tan profundamente que poco le importó el frío. Cuando amaneció, vio que aparte de sus 3 alpacas, tenían ahora 2 de más. Asustado por el problema que se venía si se daban cuenta que ellos las tenían, vio las marcas de los animales y resultaron ser de una familia que tenía un rancho a más de 5 kilómetros de allí. Se las llevó, y cuando llegó, les dijo a los dueños que no sabe cómo, pero sus animales aparecieron en su terreno, y no tiene explicación del por qué, pues incluso él salió de madrugada a vigilarlas y se quedó profundamente dormido. La familia no les creyó del todo, pero lo importante es que entregó los animales, y en la comunidad se corrió el rumor que seguramente esas luces en el cielo eran las que estaban cambiando de lugar a los animales, pero teniendo décadas, o mejor dicho, generaciones viviendo con esas cosas en el cielo sin ningún problema, también les era extraño pensar eso. La siguiente noche, todos los hombres de cada hogar se dedicaron a velar a sus animales, porque creían que esto se iba a salir de control. Y así fue. Mi abuelo dice que cuando amaneció, él salió para ir con su papá al corral, y él estaba de nuevo profundamente dormido. Y sus 3 alpacas ya no estaban. Cuando lo despierta y ve que sus animales no están, solo tomó su machete y le dijo que ahorita venía. Fue al rancho vecino a buscar a sus animales, y el vecino también estaba asustado y enojado, porque sus animales tampoco estaban. Se juntaron todos los de la comunidad, y de rancho en rancho se fueron buscando sus animales. Aparecieron todos los animales juntos en un plano de montaña, más arriba de donde vivían. Ya con un poco de calma por haberlos encontrado, se acercan y ven que hay 2 señores sentados mirando a los animales pastando. Eran 2 señores jóvenes, chocos, que es la forma de llamar a alguien rubio, de cabellera. Eso ya era extraño para ellos, porque en muy pocas ocasiones veías a gente rubia, y si lo hacías era en la capital, cuando bajaban a mercar el pelaje de las alpacas. Incluso había gente de la comunidad que jamás había visto a alguien así. Con mucho valor, de 2 señores se acercaron para encararlos y decirles que robar ganado es algo grave en la comunidad, pero los señores con mucha calma se paran y riendo buscan estrechar sus manos, como tratando de demostrar que no querían problemas. Los 2 señores tratan de intimidarlos con los machetes, pero ellos ni se inmutan y les hacen la seña que los acompañen. Los 2 señores con machete no lo hacen, pero cuando los jóvenes rubios voltean a ver a los demás adultos que estaban algo retirados del plano y también les hacen las señas que ellos también vengan, ahora sí todos van para allá. El papá de mi abuelo cuenta que estando todos juntos, se abren camino entre la multitud de alpacas, y en medio de ellas hay 2 hembras preñadas, semiacostadas a punto de parir. Por desgracia, una de esas era la de mi papá de mi abuelo. Los jóvenes rubios hacen la seña que se lleven cada quien sus animales, pero que esas 2 no será posible llevarlas en su condición. El papá de mi abuelo no podía darse el lujo de dejar a su suerte a su alpaca hembra, que valía un buen dinero, y le pidió apoyo a un amigo que le hiciera el favor de llevarse sus 2 alpacas machos restantes para su casa, y él se quedará a velar su animal preñado. Todos empiezan a retirarse con sus animales. El otro dueño de la otra alpaca hembra que iba a dar a luz tenía tanto miedo por la situación que le importó poco su animal
y se fue con sus animales restantes. Durante todo el día, la gente estuvo yendo y viniendo, echando viajes con sus animales, hasta que ya solo quedó el papá de mi abuelo y los 2 jóvenes rubios. Ya sin mucho que hacer ahora, les trató de preguntar que quiénes son ellos y qué le hacen a nuestros animales, y los jóvenes no decían nada. Con sus ojos hablaban y le explicaban que necesitan llevarse a 2 de estos hermosos animales. Estuvieron intentándolo con todos los de la comunidad, pero se dieron cuenta que no podían hacerlo porque los animales se ponían enfermos al moverlos, así que mejor se van a llevar animales similares que ya están acondicionados para viajar, que apenas se logre eso, se podrá llevar a los animales y al menos no volverán a molestarlo en décadas. Mi abuelo nos cuenta que su papá aceptó la oferta y pasó en el plano de la montaña 1 día y medio hasta que por fin la primera alpaca arrojó a su cría y asustado, esperando un animal deforme o extraño, vio que solo era una alpaca más, quizás con el pelaje más rizado de lo normal. Para cuando avanzó el día, el papá de mi abuelo le dio hambre y dice que los jóvenes, para calmarlo, le tocaban la garganta y él sentía como un hormigueo ligero y a los segundos se sentía muy satisfecho. Él les ofreció hojas de ya saben qué y ellos las mascaban y le decían que esas hojas saben muy feo, pero entienden el propósito de para qué fueron hechas. El papá de mi abuelo platicó horas con ellos y a lo poco que su ignorancia y la poca visión del mundo que tenía, entendió solo una cosa, y era cómo la Tierra en sí es un lugar único en el universo, por los tipos de vida que alberga, y también decía que al hablar con ellos tenía unas visiones difíciles de explicar. Cuando al fin parió la segunda alpaca, los seres tomaron a las 2 crías y se las llevaron cargando, caminando más arriba de la montaña, y después los perdió de vista. A los 30 minutos, la segunda alpaca, que era la suya, empezó a verse mejor y ya hasta podía andar, pero aún así el papá de mi abuelo quiso pasar la noche allí para estar seguro que los animales estuvieran sanos para bajar de la montaña. Se arropó bien y durmió en medio de ellas. Al día siguiente, cuando llegó a la comunidad, quiso entregar una de las alpacas hembra a su dueño, pero él no quiso aceptarla, porque tenía dudas que fuera una alpaca normal como las demás. Así que él se quedó con ella y la llevó a su corral y se hizo cargo de las 2. Durante los siguientes 2 años, las luces siguieron apareciendo, pero ya no se desaparecían los animales. Pero cuando el gobierno de Bolivia empezó a llegar a comunidades rurales para fomentar el voto, las cosas cambiaron. Poco a poco se dejaban de ver las luces, y fue a principios de los 60 que ya no las vieron jamás. Para esas fechas mi abuelo llega un adulto, y dice que la última vez que las vio fue fuera de su casa. Era una luz naranja que emanaba calor. Se dio unas vueltas por la zona y se perdió en el cielo. Mi abuelo falleció a los 62 años, y en sus últimos momentos me dijo que le pida a Dios que me dé vida, a mí y mis hermanos, para que veamos las luces que él un día vio de joven. En Bolivia, a las afueras de su capital, hay comunidades a más de 4.150 metros de altitud, y en ellas viven alrededor de 1 millón de personas. Para combatir los males de la presión arterial, es común el consumo de la hoja de coca mascada, que además de sus virtudes medicinales, estimulante, anestesiante, quita el hambre. Posee un rol protagónico en el intercambio social y en las ceremonias religiosas. Mi abuelo tuvo una experiencia con gigantes en el Amazonas cuando era un joven. Fue tan fuerte la vivencia que su misma comunidad lo tacharon de loco y con el tiempo se movió a Surinam para rehacer su vida y dejar de sufrir burlas. Cuando él tenía 18 años, solía meterse selva adentro entre la frontera de Brasil y Guayana, de donde él es originario, para buscar animales que les compraban los extranjeros antes de irse después de la independencia del país. Era una comunidad que vivía de ese comercio y ya tenían bien trazadas las zonas de dónde y cómo encontrar animales como celotes, que era lo que más le interesaba a esa gente, y sin tener que exponerse tan al fondo de la selva, porque una vez que entras al Amazonas de aquel lado, era muy difícil salir, porque en épocas de calor, sí o sí, una araña o víbora de ponzoña te iba a lastimar. En esos días, un conocido le dijo a mi abuelo que tenía un contacto para sacarlo del país, para llevarlo a Francia, pero le cobraba un buen dinero, y se le metió tanto la idea a la cabeza que empezó a trabajar por su cuenta, buscando animales, y poco a poco empezó a adentrarse más a la selva. Sus padres ya le habían dicho que no lo hiciera, pero él solo pensaba en irse del país, y un día que estaba fresca la mañana, se fue temprano en búsqueda de animales, que cuando menos se dio cuenta, ya estaba muy adentro de la selva, más de lo debido. Cuando ya quiso regresar, se tupió el cielo con lluvia, y ya no le quedó de otra que pasar tiempo allí, y ponerse a rezar,
porque con la lluvia los animales grandes se esconden, pero los pequeños salen y a esos hay que tenerles miedo. Dice que buscó un lugar donde se viera seguro, y un olor muy fuerte a orina le llamó la atención. Guiándose por su nariz, dice que llegó un charco amarillo, y al acercarse, hedía muy fuerte orina, de humano, pero era demasiada. Él, pensando que a lo mejor había más personas dentro de la selva, se puso a buscarlos, y la lluvia, borrando sus huellas o marcas de regreso, se perdió por completo. Ya estaba oscureciendo, y con los amarres se hizo nudos en sus piernas y cadera, y se subió a un árbol para dormir arriba, en la cresta de las ramas, porque él sabía que no duraría más de 2 horas abajo sin luz. Cuando cayó la noche, trató de estar despierto lo más que pudo, pero se durmió un momento. Un ruido lo despertó. Era de la caída de agua, como si ésta cayera de unos 3 metros de altura, y cuando tomó la lámpara para ver de dónde venía el sonido, a los segundos sintió como algo enorme le pegó al árbol donde estaba trepado. El golpe fue tan fuerte que el árbol se cimbró y medio perdió el equilibrio y se le cayó la lámpara y unos amarres, y al momento él pensó que solo había sido un temblor y que un árbol cercano se cayó y golpeó al suyo. Así pasó la noche, y cuando amaneció bajó del árbol y vio que su lámpara ya no tenía arreglo, y revisó de nuevo donde cayó el agua, y apareció otro charco de pura orina. El olor era muy pero muy potente, pues mi abuelo ya se quiso resignar y trató de regresar a su comunidad, pero mientras más avanzaba más se perdía, y cuando el hambre apretó, ya se estaba asustando y encontró un par de víboras pequeñas y se las comió para tener fuerzas y seguir. El segundo día, cuando ya estaba por anochecer, de nuevo se subió a un árbol y esta vez se puso el doble de amarres, pero ya no pudo dormir, tenía mucho miedo, y como al norte se veían unas nubes de lluvia, pero bien cargadas, él empezó a creer que no saldría de esta. Se suelta la lluvia, y tratando de descansar, escucha cómo siembra el suelo, y sobre todo su árbol, que empezó a mecer. Mira a su derecha, y ve cómo algo se abre paso entre los árboles, moviéndose a los costados. Él se agarró al árbol, pero por fortuna el suyo no fue que estorbara a este ser, y con una vista privilegiada, mi abuelo jura que lo vio. Era un hombre de al menos unos 10 metros o más, tenía una cabeza enorme y su pelo olía horrible. Lo sabe de primera mano porque mi abuelo lo vio pasar a un par de metros de él y lo poco que alumbraba la luna, vio que su piel era seca y agrietada, como lodo seco, y los hombros los tenía peludos, pero también con plastas de tierra seca. Mi abuelo asustado cerró los ojos y se abrazó al árbol hasta que amaneció, y cuando al fin se animó a abrirlos, tenía ya engarrotados los brazos y una pierna se le puso morada, porque entre el movimiento un amarre se le ajustó de más y le estaba dando poca circulación. Como pudo bajó del árbol, y sin lámpara, con una pierna renqueando, y ya sin nada de agua o qué comer, entendió que este día o llegaba a zona reconocida o sería su fin. Ya los animales de ponzoña ni le daban miedo. Caminaba por la selva, sin temor de mover las hojas del suelo, y le saliera un animal. Ahora lo que le daba miedo era ese ser gigante que vio a metros de él, y era tan enorme que al orinar dejaba charcos enormes y profundos que te llegaban a la rodilla. Mi abuelo dice que su error fue siempre creer que iba por el buen camino, basándose en la posición del sol, pero hasta los más experimentados de su comunidad se perdían. ¿Qué se iba a esperar de él? Cuando cayó la noche, de nuevo dudó en subir un árbol, pero así lo hizo. De nuevo, se empezó a escuchar cómo pasos cimbraban el lugar, y para la mala fortuna de mi abuelo, el árbol al que se subió había una víbora enrollada y en una rama, y con el vibrar del ser gigante, la víbora se puso inquieta, y quizás, en la jugada más inteligente que hizo mi abuelo, trató de ponerle de modo la pierna morada, por falta de circulación, para que mordiera esa, y se fuera ya sin saber si era o no venenosa esa serpiente. La víbora lo mordió, y se aguantó el dolor mordiendo la otra rama que tenía en la mano. Pasaron un par de minutos, cuando el olor a podrido empezó a sofocar el ambiente. Era el mismo olor del pelo de aquel ser, y después de los pasos se empezaron a escuchar cómo mascaban esos seres. Eran al menos 3 sonidos al comer, y mi abuelo trató de verlos, pero como que su forma, la ropa o la piel, se camuflajeaba en los árboles de la zona. Los escuchaba a no más de 5 metros, pero no los veía. Cuando él ya no pudo más, dice que lo último que recuerda es voltear al cielo y encomendarse a Dios, y se quedó dormido en los amarres. Cuando despertó, lo hizo casi el día siguiente, a nada de que también oscureciera, pero ahora fue en el suelo, en una cama de hojas de palma que alguien hizo, y le pusieron ceniza alrededor, para que ningún animal de ponzoña se acercara, y un gato salvaje en estado de putrefacción a su costado.
Eso es común que hagan los nativos de la selva, que ponen animales en descomposición para que animales de caza no se te acerquen, pensando que tú también estás con carne en ese estado y eres un peligro para su consumo. Sin saber quién fue el que lo salvó, allí pasó la siguiente noche, porque no solo le dejaron eso para su cuidado, le dejaron a la mano un tronco húmedo, lleno de larva cigarrona, que son comestibles y te dan buena energía, pero eso sí, saben horrible. Su pierna ya estaba mejor. Por fortuna, no fue venenosa la serpiente que lo mordió. Mi abuelo sabía que ya había sufrido mucho como para no salir de esta, así que se mentalizó que quien lo haya ayudado le tuvo que haber dicho por dónde regresar, y cuando ya se sintió mejor, vio que al noreste había 3 charcos pequeños de orina, mucho más pequeños de los que vio días atrás, pero estaban en línea recta y mi abuelo sintió que era una indicación. Se juntó unas larvas cigarreras para el camino, se bebió el agua de rocío de la mañana y se puso a caminar, y lo hizo durante 2 días, cuando ya al fin llegó a una zona que él conocía, y por fortuna logró ver un grupo de su comunidad, y lo llevaron para el pueblo. Estaba deshidratado a más no poder, y los dedos de la pierna izquierda, 2 ya los tenía casi negros. Lo llevaron con la curandera para reponerse, y por fortuna la logró. Cuando ya podía hablar contó lo que vivió, pero nadie le creyó. Estuvo diciendo 1000 veces que hay gigantes al fondo de la selva, pero poco a poco le fueron juzgando de que la traumática experiencia lo dejó mal de la cabeza, y no fue hasta que una de las curanderas le dijo que ella jamás ha visto esos seres, pero ha soñado con ellos, y comparando como ella los describe, estaban hablando de los mismos seres, sin duda alguna. Aún así, le dijo la curandera que no dijera nada, porque si es verdad que existen y no se dejan ver, es porque así ellos lo quieren, y fue que mejor mi abuelo ya no volvió a tocar el tema. Pasaron 2 años, cuando él, ya harto de las burlas, se fue a Surinam a rehacer su vida y consiguió trabajo en la pesca de la zona. Mi abuelo falleció a los 60 años. Recuerdo la primera vez que me contó la historia. Lo hizo con miedo. Se le veía que al recordar le daba miedo, y por eso es que le creo. Mi abuelo creció en una comunidad amazónica al sur del país y siempre fue una persona afecta a la naturaleza, santería y espíritus por las cosas increíbles que pasan en la selva. Él nos decía que a 1 hora de su comunidad había un lago no muy grande, pero lo usaban para criadero de peces y solo la gente de la comunidad podía ir a visitarla, ya sea para pescar o nadar, pero aún así no todo mundo lo hacía porque allí se aparecían cosas extrañas. Decía mi abuelo que cuando su papá lo llevaba a pescar, apenas amanecía y en ciertas épocas del año de la laguna salían manos que agarraban las orillas del bote pidiendo ayuda. Eso suena terrorífico, pero lo llegaron a ver tan normal que la encomienda solo era que no toques esas manos, porque en lugar de ayudarlos te van a jalar, y no es que te vayan a ahogar, solo juegan con tu desesperación, zambulléndote una y otra vez por pura malicia. Las primeras veces al verlas les dio miedo, pero como dicen, a todo se acostumbra uno, menos a no comer, y él empezó a verlo normal. Un día iba rumbo al lago, cuando vieron que varios pescadores de la zona iban de regreso a la comunidad por lazas, y al preguntarles para qué las necesitaban, les dijeron que apareció un caballo dentro de la laguna. Está moviéndose de un lado para otro, solo con la cabeza por fuera del agua, y pareciera que está nadando a voluntad. Fueron a ver semejante situación, y es verdad, había un caballo negro moviéndose. El papá de mi abuelo dijo que no lo sacaran, porque hay cosas extrañas debajo de ese lago y nunca ha pasado a mayores y es mejor dejarlo así. Pero como un caballo era de gran valor, salió la avaricia de los hombres y por eso ahora la necesidad repentina de querer sacar algo del lago. Ellos se quedaron allí tratando de convencer a la gente, pero no funcionó. Les decía que miraran, el caballo sabe nadar y hasta parece que tiene conciencia. Si quisiera salir del lago, lo haría sin ningún problema. Lo más seguro es que sea una trampa, para que la gente se acerque, pero nadie impidió que 3 señores se arrimaran en su bote, lograran lazarlo y lo fueran encaminando poco a poco a tierra, donde al salir vieron era un caballo más grande de lo normal, con zancas enormes y a simple vista se veía manso. Estando afuera los pescadores se acercaron y se lo llevaron al pueblo, y el papá de mi abuelo y mi abuelo, para no perder el día, ahora sí se metieron a pescar al lago durante toda la mañana. Ya cuando el sol estaba sofocante y se iban a retirar, en el mero centro del lago se asoma la cabeza de un señor con unos ojos negros grandes, el ceño fruncido y lleno de arrugas por la edad. El papá de mi abuelo, asustado, trató de retirarse,
mientras le tapaba los ojos a mi abuelo. Él no tenía miedo. Les digo que en ese lago pasaban cosas muy extrañas, y ese ser debajo del agua le dijo al papá de mi abuelo que dónde estaba su caballo. Él al principio solo ignoró y siguió remando mientras le decía a mi abuelo que no abría los ojos, pero cuando el ser lo seguía y con una voz más autoritaria les preguntaba que dónde estaba su caballo, ya no le quedó de otra que decirle que el caballo negro se lo llevaron para el pueblo. Este ser puso su mano en su bote y como si lo fuera guiando a tierra, el papá de mi abuelo solo se encomendaba a Dios pidiendo que esto no pasara a mayores, porque la vibra que emanaba ese ser que iba agarrado de su bote se sentía de enojo. Cuando llegaron a tierra, tomó los tirantes de un morral, los arrancó y con eso le tapó los ojos a mi abuelo para que no viera a este ser. Cuando salió del agua, era un hombre muy delgado, muy pálido y alto. Sus brazos eran largos, más de lo normal. El papá de mi abuelo, sabiendo que lo peor apenas estaba por venir, le dijo que si el problema es el caballo, él se lo puede traer, pero que no vaya al pueblo a atormentar a la gente, que le dé un día para traerlo, y el ser callado solo miraba al exterior, como si todo fuera nuevo para él. Él le dijo que si no le trae para la puesta de sol, él mismo va a buscar a su caballo, y a los que lo sacaron, se los va a llevar al fondo del lago, como a los demás que han intentado robarle algo. Con la encomienda más grande de su vida, el papá de mi abuelo se llevó a mi abuelo con prisa al pueblo, y al llegar a su casa le dijo a su esposa y otra hija que se encierren en el cuarto y se pongan a rezar y no abran la puerta a nadie, y a grandes rasgos le contó a su esposa lo que pasó. La esposa le dijo que no fuera, el problema no es suyo, al contrario, él trató de impedirlo, pero ya no había de otra y ya le había dado su palabra a este ser, que quizás es un brujo o una jagua. Se agarra unos buenos lances y una peinilla larga y filosa, por si todo se salía de control. Se encamina al pueblo y escucha ruido de gente gritando, y pensando lo peor, ve que el caballo estaba como loco, galopando por todo el pueblo, mientras la gente trataba de lazarlo. Se acerca y ve que solo en la hora que se les escapó, ya pateó a 3 señores y tumbó a 2, dejándolos muy graves, y ahora el papá de mi abuelo solo pensaba que en tremendo problema se había metido por hablador. Fue a hablar con el párroco, y con él estaban 2 señores ya grandes de edad, y cuando contó lo que vivió en el lago, los señores afirman que entonces es verdad lo que les contaron de niños, que hace muchos años en ese lago se apareció un ser alto que te llevaba al fondo del mar si te portabas mal, y era común esa creencia para asustar a los niños, para que no se brincaran a las fincas ajenas a robar fruta, o ibas al lago a aventar piedras a las aves que se veían por la zona. El párroco, que era un joven adulto de casi 35 años, le dio la bendición a su ser, su lance y su peinilla, y se fue detrás del caballo. Cuando lo tuvo de frente, trató de lazarlo, pero en los primeros intentos no pudo, hasta que en un último intento logró hacerlo, y se le subió, y fue tanta la sacudida que mi bisabuelo se lastimó la espalda baja, entre tanto tirón que se dio. La gente del pueblo le dio mascar carrizo, bañado con opio, para que se aguantara el dolor, y a paso lento se fue con el caballo para el lago. El párroco y los 2 señores se quedaron en el pueblo contando toda la situación, y por qué mi bisabuelo tendría que llevar a ese animal maldito al lago, y por ende ya nadie lo acompañó en su viaje. Cuando al fin llegó mi bisabuelo, el dolor apenas lo soportaba con el sedante que le dieron, y con toda su fuerza de voluntad, casi milagrosa, se bajó, lanzó al animal al bote y avanzó adentro del lago. Estando allí, con sus últimas fuerzas, le quitó el lazo al caballo, y él se sumergió y ya no lo vio. Mi bisabuelo estaba tan mal por el dolor que ni fuerzas tuvo para regresar a tierra firme, y se quedó allí hasta que el dolor lo desmayó por completo. Eso sería su fin, porque por lo ocurrido nadie se acercará al lago en semanas, pero como si aquel ser del lago cumpliera parte de su trato, dice mi bisabuelo que lo último que vio fueron esas manos que solían espantarlos. Ahora lo estaban empujando. Se agarraban del perfil del bote y lo jalaban a tierra firme. Allí pasó la noche, semi-inconsciente, y al amanecer despertó con la espalda baja, caderas y piernas moradas, como si lo hubieran golpeado, pero curiosamente no sentía absolutamente nada de dolor. Al contrario, sentía que podía respirar mejor y su postura era más recta, y él cree que el ser del mar le acomodó la espalda con sus enormes manos para ya no sufrir el dolor de las lesiones que le dio su caballo. Cuando llegó al pueblo mi bisabuelo lo abrazaron como héroe, y a los señores que se trajeron el caballo en primera instancia fue tanta la presión social que se acabaron yendo a una comunidad más al sur. Durante unas semanas la gente dejó de ir al lago, pero cuando vieron que mi bisabuelo fue
y les dijo que ya todo estaba normal, la gente se animó a ir a pescar poco a poco. Mi abuelo cuenta que había días que iba a pescar y no lograba capturar ningún animal. Cuando eso pasaba, mi bisabuelo metía la mano al lago, agitaba el agua y a los pocos segundos, esas manos salían y nos aventaban un par de peces. Le decía a mi abuelo que guardara el secreto, y así lo hicieron. Ellos pensaron que era como una tregua con el ser que estaba dentro del lago, y jamás abusaron al pedir pescado. Solo lo hacían cuando era un día malo y no habían agarrado nada, y llevaban lo mínimo para comer en casa. No tuve la fortuna de conocer a mi bisabuelo y abuelo, pero sé que fueron hombres de palabra y ley, tanto con los vivos como con los muertos. En mi juventud viví en una comunidad con no más de 2000 habitantes. Era cerca a la zona cordillera y el pueblo era de lo más tranquilo posible, que a lo mucho solo se escuchaba el ruido de los perros callejeros que había en la zona y eran alimentados con las sobras de la gente. Un día estaba en la salida del monte, sentado debajo de un árbol, cuando vi pasar un vecino ya grande de edad e iba cargando un perro inconsciente. Era un macho grande, se veía pesado. El vecino era un señor grande de edad que vivía solo y para su condición, estar cargando de esa manera al perro era peligroso. Él, de manera ingeniosa, acondicionó, como si fuera mochila, unas maderas y allí puso al perro. El animal era uno de los tantos sin hogar que rondaba el pueblo. Lo reconocí por su hocico y orejas negras. Le pegué un grito al vecino y le dije que a dónde iba con tanta prisa con ese perro. Si lo quiere enterrar, cualquier sendero es bueno, le dije. Pero el vecino ni me volteó a ver, siguió a paso firme monte arriba, y pensando que era extraño, me fui tras él con el pretexto que le podía ayudar, y cuando lo alcancé, al señor con una cara de que no había dormido en días, me dice que lo deje en paz y con la mano me hacía la seña que me retirara de él. Al ver que sin duda algo extraño le pasaba, le pregunté que si todo estaba bien, pero el señor apretó el paso y se empezó a adelantar, aunque yo no dejé de seguirlo. Me quedé a metros de él. Cuando llegamos a una meseta, el señor baja con cuidado sus maderos y jala al perro a la tierra y se pone a gritar que ya llegó. Yo me mantuve a distancia, viendo qué hacía el señor, cuando siento que algo roza mi pantalón, y era uno de los tantos perros callejeros del pueblo. Volteó la mirada al sendero y al menos una docena de perros estaban caminando rumbo a la dirección del señor, y otros más llegaban por diferentes lados de la pequeña meseta. Esto me generó mucha desconfianza, así que me armé de valor y me subí a donde estaba el señor y le dije que nos bajemos. No sé en qué se haya metido, pero los perros no se ven nada tranquilos, y lo jalé de la mano, y mientras los otros perros se pueden oler al perro inconsciente, nos jalamos corriendo de allí, y a pesar de que el señor era muy grande de edad, avanzamos a buena velocidad, hasta llegar a la entrada sur del pueblo, y paramos a descansar. Ya con calma le digo al señor qué fue lo que pasó, y me dice que vayamos a su casa, y me apunta a la calle, y hay unos perros callejeros pasando, y dándome a entender que nos podían escuchar, y nos vamos de allí. El señor me dice que hace 2 días estaba en el monte buscando un quirquincho que se vio por la zona, y durante un par de horas estuvo rastreándolo, hasta que dio con uno, y cuando trató de agarrarlo, un perro de los callejeros apareció y lo espantó. Él, enojado, le aventó una piedra y le pegó en la cadera al perro. Siguió tratando de buscar al animal, pero seguramente se perdió en una madriguera, y enojado, mejor se regresó para el pueblo. De nuevo se le apareció el perro, y él, frustrado, hizo la finta que le iba a arrojar algo para espantarlo, y cuando se agachó, claramente escuchó como una voz en el monte le dijo que lo dejara en paz. Él, pensando que sería algún habitante del pueblo, se puso a buscarlo, pero no vio a nadie. Algo asustado, aprieta el paso para llegar al pueblo, y se metió rápido a su casa. Pasó el día algo extrañado por la situación, porque tampoco era algo nuevo que en la comunidad pasaran cosas raras, y más en invierno, cuando claro se ven que en las cordilleras cómo las luces se mueven como pelotas en el cielo. Esa noche durmió más temprano de lo normal, por la desvelada de levantarse muy de madrugada para cazar a ese animal, y por desgracia el perro espantó. Aún no era ni medianoche, cuando el frío se soltó, y el señor quiso tomar del mueble otra manta, pero dentro de su cuarto apareció un perro, uno que jamás se había visto, deambulando en el pueblo, como los tantos callejeros que había. Era negro, grande, y con los ojos enormes, y estaba quieto, al pie de su cama, y el vecino, quizás aún adormilado, instintivamente estiró la pierna, intentando hacer que se recorriera, pero el animal ni se movió, es más, ni parpadeó. Empezó a gruñir,
y se le fue flanqueando como queriéndolo que se recorriera para la puerta. El señor, ya ahora sí asustado, empezó a moverse con miedo, y así fue que pasito a pasito hizo que saliera del corral de la casa y lo acompañó hasta el despoblado, que daba desde su patio, que era una peña vacía, y como si fuera escoltado por el animal lo hizo. Para su suerte, cuando iba para aquel lado, unos hueones venían de la priva, y cuando vieron al viejo le dijeron que a dónde va tan noche. El señor aprovecha y les pide ayuda, y les dice que lo ayuden, que el perro lo quiere lastimar, pero cuando voltea no había ningún perro cerca. Los jóvenes se ríen y juegan diciendo que el señor anda más en el viaje que ellos, y ya, acompañándolo, se regresaron para su casa, y ahora sí el señor atrancó todas sus puertas para que no hubiera forma que se metiera algún animal. Aunque intentó dormir, no pudo hacerlo, y apenas amaneció, trató de ir a la capilla. Apenas iba para allá, cuando de las veredas le salió un perro, y él asustado trató de darle la vuelta, y después vio a otro, y luego a otro. Ya paranoico se regresó para su casa, y al llegar se llevó el susto de su vida. Dentro estaba el mismo perro enorme en su cuarto, pero ahora con el perro que después yo lo vi cargando en la meseta, tirado en el suelo. El señor asustado se hincó y se puso a llorar pidiendo perdón por lo de la piedra, pensando que a lo mejor era el mismo animal. Pasaron unos minutos hasta que el señor dejó de llorar, se sentó en la cama y viendo al perro simplemente ya sabía qué hacer. Fue cuando de esa misma cama le dio la vuelta, le quitó los maderos e hizo como una base con pinchos y lazos para llevar cargando, tirando con la cabeza y los brazos. En cosa de hora hizo eso, subió al perro y se fue al monte, y fue cuando ahora yo me lo encontré y pasó lo que pasó hace unos minutos. Ahora entendía por qué la cara tan demacrada del señor. Le dije que no se preocupara, que mi mamá tiene unas buenas hierbas que le van a servir para calmar los nervios, y si el problema era que cayera la noche, yo me venía a quedarme aquí a cuidarlo. El señor me agradeció, y me fui para mi casa y le conté todo a mis viejos, y ellos me dijeron que si creía que era necesario lo hiciera. Esa noche me quedé platicando con el señor, hasta que pudo dormir, y yo me quedé en su frente fumando y leyendo. De nuevo, no era ni medianoche, y cuando me paré para buscar unas mantas, vi ese mentado perro negro dentro de la casa. No es que sea valiente, pero no me dio miedo, al contrario, yo quería saber si todo esto era verdad, y le hice la seña que yo estaba ahora allí. El perro se acerca, me olfatea y se encamina por la salida del corral, como queriendo que lo siga, y cuando escuché cómo el señor estaba roncando y durmiendo, lo que no durmió en días, decidí salir detrás del perro. Lo seguí hasta llegar a la vereda, que daba a la meseta donde salimos corriendo esa misma mañana, y ahí seguí el perro en el suelo. No había nada de luz, más que lo poco que la luna alumbraba, y a metros de mí escuché cómo alguien arrastraba un metal en la tierra, y cuando volteo, era un perro arrastrando una paleta de mano, y la dejó a un lado del perro sin vida. Cuando al fin supe de qué iba tanto alboroto, me di la tarea de cavar un hoyo y enterrar al animal. Estaba rodeado de perros, de todos los tamaños, y no me generaba miedo, ni el que me hicieran algo como morderme, o que tuvieran conciencia. Así que al acabar de hacer el hoyo, metí el animal sin vida y regresé la tierra a su lugar. Me tomó cerca de 50 minutos hacer eso, y cuando acabé, me retiré del lugar, y ahora, como si fuera invisible para los perros, me ignoraron por completo, y ellos se pusieron a moverse por la zona. Unos hasta se acostaron allí. Al entender que ya se había hecho lo que los perros necesitaban, me regresé a la casa del viejo, y él seguía más dormido que un oso invernando. Al despertar al día siguiente, le dije al señor lo que pasó, y lo que querían los perros de nosotros, y él me preguntó que si entonces lo dejaran en paz, y solo pude decirle que eso el tiempo lo dirá, y por fortuna así fue. Los perros siguieron en lo suyo, por el pueblo, y jamás los volví a ver con actitudes de inteligencia o conciencia. A los años de eso, un día, los ladridos de los perros no nos despertaron en la mañana, como era de costumbre. Salimos a la calle y todos los perros de la comunidad, no había ningún perro afuera. Simplemente desaparecieron de la noche a la mañana. Más de 30 perros que vivían en la comunidad, y porque la gente salió a buscarlos, no los encontraron. Y a la fecha, jamás se supo que si lo que vivimos el señor y yo tuvo algo que ver con ello. Algo me dice que sí. Saludos. En mi colonia se veía un señor indigente que tenía cerca de 5 años dando vista en la calle. Vivía debajo de un desnivel, a la salida norte de la primera carretera federal de la capital, y no molestaba a nadie. Él solo se dedicaba a juntar cartón, papel y aluminio en su bicicleta. Yo no pensaría que sea alcohólico, pero no.
Simplemente creerías que estaba medio tocado de la cabeza, pero ahora que tuve la increíble experiencia de conocerlo, sé que no lo estaba. Hace 2 años estaba entrenando para un evento de ciclismo y me iba de madrugada a darle a la bicicleta por esa carretera y se me hizo costumbre ver a ese señor. El parcero siempre era muy amable y me aplaudía y me decía, dale, dale. Hubo un día que estaba el cielo rico para entrenar y apenas me incorporé, al camino se soltó la lluvia y como era peligroso rodar así, me avancé hasta el desnivel y esperé a que bajara la lluvia. Allí estaba el señor. Me saludó y me preguntó sobre mi bicicleta y ahí me di cuenta que no estaba loco, hablaba como cualquier persona y para matar el tiempo nos agarramos hablando. Me dijo que de niño le gustaba la bicicleta, pero jamás se lo tomó en serio y cuando lo quiso retomar fue cuando le tocaron las revueltas de la guerrilla en los años 60. Como tuve un tío que estuvo en la milicia en esas épocas, tenía algo de conocimiento y platiqué eso con él. Le pregunté que si nunca tuvo miedo de perder la vida y me dijo que el primer año sí, pero apenas recibió el arropo de Boraro, se sentía invencible, como si las balas le rebotaran. Pero nada es gratis en esta vida y terminó peor que como empezó. Yo sin saber muy bien de qué hablaba, le dije que es Boraro y él me hace la seña que me haga más al fondo del desnivel, para que las plantas no nos escuchen hablar de él, si no, van a venir por él y eso sí me intrigó. Ahora quería saber mucho más de esto. El señor me dijo que cuando estaba peleando muy adentro de la selva, era común que las marcas de ubicación que ponía su regimiento desaparecían y era la creencia de que seguro Boraro las quitaba. Boraro era una entidad que vive en la selva y complica la estancia de la gente en sus tierras, haciendo que se pierdan y acaben deshidratados y alucinando, o enviándoles animales de ponzoña para que los lastime y huyamos de allí. O sea, que aparte de cuidarse de los contras, era cuidarse de ello, pero una noche la balanza cambió. Él estaba con su regimiento, flanqueando un monte forrado de maleza, cuando claramente vio como un joven sin ropa, pero en estado salvaje, estaba arrastrándose por la zona. Ellos pensando que seguro era un ñero de los que solían tomar a la fuerza los contras y los llevaban al monte para entrenarlos, así que fueron a apoyarlo y lo resguardaron. El niño no hablaba nada, solo gruñía. Lo cuidaron un par de noches, hasta que un día, del fondo de la selva, vieron cómo avanzaba un señor, grande de edad pero robusto de cuerpo, y como tenían prohibido disparar porque estaban en zona enemiga, no podían revelar posición, así que lo vigilaron hasta que llegó a su regimiento y les dijo que venía por el niño. Él cuenta que el señor generaba una seguridad y calma que todos dejaron de apuntarle con su equipo y le preguntaron que si era su hijo el niño. Él cargó al niño en sus brazos y tomando a todos por sorpresa, ya estaban todos rodeados de 2 tipos de seres. Unos eran jóvenes, pero se veían diferentes, con los ojos saltones y la piel muy seca, y por la postura en la que se paraban, el corte de pelo y la complexión, parecían jóvenes soldados, y los otros, esos sí estaban muy feos. Eran como humanos, pero muy peludos, y estos tenían la cara con la boca y orejas pronunciadas, como si tuvieran hocico de perro. Este señor le da al niño a uno de esos feos seres, y se van todos en bola sin hacer ruido, a pesar que eran varios. Ahora, él se acerca a los elementos del regimiento, y viéndolos de uno por uno, sacó una pequita dorada, como si fuera una semilla sólida y brillante, como si fuera de oro, y tomó a uno de los elementos y le hizo presión en su frente, como intentando meterlo a la fuerza. Cuando lo hace, sin dejar una marca o lastimando, se dirige al siguiente hombre, y así con todos. Nadie se defendía. Él decía que parecía que sabían que eso era lo correcto, y cuando todo el regimiento tenía esa pequita dentro de su cuerpo, de un segundo a otro, este se desapareció. Al día siguiente el capitán dijo que no reportaran lo que pasó a los superiores, y siguieron vigilando el monte, pero lo que no sabían es que algo cambió en ellos. En esa misma tarde fueron a dar apoyo a un enfrentamiento al sur de su posición. Al llegar, no sabían que era una emboscada, y cruzaron esa área que estaba llena de contras, y a pesar que soltaron fuego contra ellos a quemarropa, nadie salió lastimado, ni un rasguño. Estamos hablando que les abrieron fuego a escasos 5 metros de distancia, y no pasó a mayores. Cuando apenas procesaron lo que había pasado, entendieron que todo esto era gracias a lo que les puso ese extraño ser en su frente. Era una protección, y lo confirmaron en el siguiente enfrentamiento. Eso fue un arma de doble filo, porque si bien los ayudaba en su labor cuidando la selva,
Los elementos empezaron a sublevarse, porque se sentían inmunes a todo conflicto. Poco a poco empezaron a desobedecer órdenes o ser imprudentes en sus encomiendas, y fue cosa de tiempo en que los empezaran a persuadir en trabajar para el otro bando o por su cuenta, o al desertar se iban a trabajar para el cártel o quien les llegara al precio. Mi amigo el indigente me dice que él siguió en la milicia hasta cuando empezó a salirse de control, cuando ya no sabías cuál bando era el bueno. En sus últimos días, él estando adentro de la selva, volvió a ver ese ser que les dio tremendo don, y le dijo que era bienvenido a ir con ellos, y le apuntaba a lo profundo de la selva. Pero él, asustado pensando que acabaría como aquellos jóvenes que vio como si fueran zombies, mejor se peló de allí y se dio de baja de la milicia. Estuvo casi un año vagando por todo el país, buscando trabajo en cafetaleras, construcciones o donde fuera. Pero dice que mientras más pegado esté a la selva, escucha un susurro que le dice que regrese a la selva con ellos, y es por eso que vive en la capital. Yo me quedé impactado, y sin juzgarlo, le dije que tenía 2 comentarios. El primero es que jamás me contó que se había quitado esa pecadorada, así que la sigue teniendo, y le apunté a la cabeza. Me dice que si no le creo, yo mismo la toque, y en su frente, al lado de la vena que se te marca cuando haces esfuerzo, tenía una protuberancia, y en verdad se sentía algo sólido dentro. Después le dije que esa protección pareciera que lo cubre de todo mal, y a cosas tan mortíferas como balas. Entonces existe la posibilidad de que él sea inmortal, y eso último lo dije riendo, tratando de aligerar la plática, que ya se estaba poniendo más loca de lo normal. Él dice que no es inmortal. Si se cruza y un carro lo atropella, seguramente fallecerá, porque la intención del automovilista no era querer lastimarlo. Él cree que está cubierto o protegido sobre agresiones directas. El señor se retira de mí hacia una zanja y toma una piedra y me la avienta con cuidado para que la atrape. Retándome me dice que la arroje con todas sus fuerzas y no me va a dar. Así esté solo un par de metros de él. Lo vi muy seguro de sí mismo y acepté el reto. Le aventé la piedra y no le di, pero le dije que esa no es una prueba irrefutable porque tengo pésima puntería. Entonces él se acercó a menos de 1 metro de mí y me dijo que le arroje la piedra de nuevo, ni modo que falle a esa distancia. Se los juro que quería saber la verdad, y le arrojé la piedra con todas mis fuerzas, y no le di. No sé cómo explicarlo, pero simplemente no le daba, y eso sí me asustó, y me acabó por convencer toda su historia. Para cuando calmó la lluvia y podía seguir pedaleando, me despedí del señor, no sin antes decirle que tenía un amigo conmigo, y no es que tenga mucho para dar, pero en lo que pueda ayudarle, cuente conmigo. Me dijo que no contara mi historia cerca de la selva, y eso era suficiente para él. Lo vi otro par de veces, y después un sábado, al pasar por la desviación, no lo vi, y solo vi una cruz blanca clavada al suelo. No tenía nombre ni nada, pero algo me hizo pensar que seguro era él. Las guerrillas colombianas nacieron en los años 60, como respuesta a los problemas agrarios no resueltos, producto de una larga tradición que ya tenía el país de afrontar con violencia los conflictos sociales y políticos, pero también como parte de los cabos sueltos que dejó el Frente Nacional en su intento por frenar el nacer de los cárteles del país y el poder que estaban adquiriendo. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.